La farmacodinámica estudia los efectos de un fármaco en el cuerpo y cómo se logran esos efectos. Para tener una sólida comprensión de la farmacodinámica, procederemos a observar cómo se clasifican los fármacos según su afinidad y eficacia. La afinidad define que también se une una molécula, en este caso un fármaco, a un receptor. Otra forma de explicarlo sería decir que la afinidad mide la fuerza del enlace, es decir, de la unión entre un fármaco y su receptor. Correlacionándolo con la cinética enzimática, la afinidad es inversamente proporcional a la Km. La Km corresponde a la concentración de sustrato, a la cual la velocidad de la reacción es igual a la mitad de la velocidad máxima de reacción. Por ende, una Km de pequeño valor indica una alta afinidad, mientras que una Km de un valor elevado indica lo opuesto. ¿Qué es la eficacia? La eficacia es la capacidad que tiene un agente para generar una respuesta. Esta respuesta suele ser el resultado de un cambio en la conformación del receptor. El término actividad intrínseca a veces se usa como sinónimo de eficacia. La eficacia máxima es la respuesta máxima o el efecto máximo que puede tener un agente. Correlacionándolo con la cinética enzimática, la eficacia corresponde a la velocidad máxima, o Vmax. ¿Qué es un agonista y qué es un antagonista? En farmacología, un agonista es una molécula que tiene afinidad y eficacia. Es un agente que se une a un receptor y desencadena una respuesta. Les daré dos ejemplos. La norepinefrina, un poderoso agonista adrenérgico, se une fuertemente a los receptores alfa 1 en el músculo liso de los vasos sanguíneos, lo que causa una vasoconstricción. La unión de la norepinefrina con su receptor produce un cambio conformacional en ese receptor que desencadena una respuesta, y esa respuesta es la vasoconstricción, es decir, la contracción del músculo liso. El isoproterenol, por otro lado, es un agonista beta 1 y beta 2. En el corazón, por ejemplo, cuando el isoproterenol se une a los receptores beta 1, causa un aumento de la contractilidad y de la frecuencia cardíaca. Este efecto se debe a la interacción entre el isoproterenol y los receptores beta 1. Ese efecto se debe a que cuando el isoproterenol se une a los receptores beta 1, desencadena un cambio conformacional que conlleva una respuesta celular, y esa respuesta se traduce como un aumento en la contractilidad y un aumento en la frecuencia cardíaca. Existen tres tipos de agonistas farmacodinámicos: el agonista completo o fuerte, el agonista parcial o débil y el agonista inverso. ¿Qué es un agonista completo? Un agonista completo es un agente que puede provocar una respuesta máxima. Tiene una eficacia del 100%. Un agonista parcial solo puede provocar una fracción de esa respuesta máxima. Por ende, tiene una eficacia parcial. Y finalmente tenemos el agonista inverso, que será analizado en los siguientes minutos. Echemos un vistazo al gráfico en el lado derecho de la pantalla. Encontraremos este tipo de gráficos con frecuencia. Los llamamos gráfico o curva de dosis-respuesta gradual. Siempre que se están mirando gráficos, primero tienen que mirar las variables. En el eje X tenemos el logaritmo de la dosis o concentración. En el eje Y, el porcentaje de respuesta o actividad, que va del 0 al 100% y de 0 a menos 50. Echemos un vistazo a la línea azul oscura. La línea azul oscura representa la respuesta de un agonista completo. Como pueden ver, a medida que aumenta la dosis o la concentración, aumenta la respuesta, hasta alcanzar el 100%. Como ya saben, el agonista completo tiene una eficacia del 100%. La línea azul clara representa la respuesta inducida por un agonista parcial. Como puede ver, a medida que se aumenta la dosis o la concentración, también aumenta la respuesta, pero llegamos a un punto, incluso si seguimos aumentando la dosis, que la respuesta no aumenta. En conclusión, los agonistas parciales tienen afinidad, pero menor eficacia que los agonistas completos. Por más que se aumente la dosis o la concentración, la respuesta nunca será de un 100%. Veamos ahora qué son los agonistas inversos. Como ya saben, agonista significa que tiene afinidad y eficacia. Inverso significa que tiene el efecto contrario del agonista. Pero ojo, no es un antagonista. Los antagonistas no tienen eficacia,
simplemente se unen al receptor y evitan o impiden que el agonista pueda unirse y hacer su efecto. Repito, un antagonista no tiene eficacia. Volveremos a este concepto en unos minutos. El agonista inverso tiene afinidad y eficacia, pero la respuesta que induce es la opuesta al agonista. El agonista inverso se clasifica, además, en parcial o completo. Un agonista inverso completo puede lograr el 100% de la respuesta opuesta. Un agonista inverso parcial logra menos del 100% de la respuesta opuesta. Antes de seguir hablando de agonista inverso, tenemos que entender un concepto, y es el concepto de receptor con actividad constitutiva. El receptor con actividad constitutiva es un receptor que puede desencadenar una respuesta en ausencia de un ligando. Es decir, es un receptor que tiene la capacidad de activarse solo o que se encuentra en estado activado sin haber interactuado con su agonista. En condiciones normales, la actividad constitutiva es muy importante para la homeostasis. Muchos receptores hormonales tienen actividad constitutiva. En nuestro ejemplo, la actividad constitutiva es del 20%. Ahora que entienden lo que es la actividad constitutiva, comprenderá lo que es un agonista inverso. Un agonista inverso disminuye o detiene la actividad constitutiva de un receptor. Este efecto lo logra generalmente al inducir un cambio conformacional luego de su unión. Un antagonista es un compuesto que tiene afinidad pero carece de eficacia, es decir, se une a un receptor, pero cuando se une no produce respuesta celular. Simplemente impide que el agonista interactúe con ese receptor. Miremos la gráfica del lado derecho. Los antagonistas no provocan respuesta, por lo que no tienen eficacia. Sin embargo, afectan la eficacia del agonista para el mismo receptor. Los antagonistas farmacodinámicos se pueden clasificar como competitivo y no competitivo. Veamos lo que es un antagonista competitivo. Ojo, especifico antagonista farmacodinámico porque existen antagonistas de otro tipo, como el fisiológico, químico y así sucesivamente. Estos lo analizamos en un módulo por separado. Los antagonistas competitivos se unen al receptor en el mismo sitio que el agonista, pero ocupan el sitio de unión para que el agonista no pueda unirse al receptor. Básicamente, el agonista y el antagonista competitivo compiten por el mismo sitio de unión. Tenga en cuenta que la unión entre un antagonista competitivo y el receptor no es covalente. Vamos a tomar un ejemplo. Norepinefrina, terazocina. La norepinefrina es un agonista completo de los receptores alfa-1, mientras que la terazocina es un antagonista competitivo del receptor alfa-1. Veamos la gráfica. La curva azul representa la respuesta a la norepinefrina sola. Veamos ahora la curva roja. La curva roja representa la respuesta a la noradrenalina en presencia de terazocina. ¿Ha cambiado la eficacia? No, porque como lo pueden ver, se logra una respuesta del 100% o una eficacia total. Sin embargo, ¿qué ha cambiado? ¿La dosis o la concentración? Para lograr el mismo efecto, la dosis o la concentración requerida aumentó. ¿A qué se debe ese aumento? El aumento de la concentración de la dosis fue necesario para poder desplazar al antagonista competitivo. Por lo tanto, se puede superar el efecto de un antagonista competitivo aumentando la dosis o la concentración del agonista, para así desplazarlo del receptor. Este desplazamiento es posible porque el antagonista y el agonista no están unidos de forma covalente al sitio de unión. En otros términos, la potencia del agonista disminuyó, pero la eficacia sigue siendo la misma. Un antagonista no competitivo también impide la interacción entre un agonista y su receptor, pero de una forma diferente. El agonista no competitivo puede unirse a un sitio alostérico, lo que causa una disminución de la afinidad entre el receptor y su agonista. Otro mecanismo sería la unión del antagonista no competitivo de forma covalente al sitio de unión. Importante, la unión en ese caso sería covalente. En ambos casos, el resultado es el mismo. El agonista no puede unirse al receptor y no se puede lograr una respuesta completa. Dicho en otras palabras, la magnitud de la respuesta de los agonistas disminuye y este efecto es irreversible. ¿Por qué?
porque no importa cuán alta sea la concentración del agonista, hay menos receptores disponibles para producir una respuesta. Y si hay menos receptores disponibles, la respuesta máxima ya no se puede generar. Veamos la gráfica. La curva A representa una curva de dosis-respuesta de un agonista completo solo, y como lo pueden ver, se logra la eficacia máxima, es decir, la respuesta completa. La curva B representa una curva de dosis-respuesta en presencia de un antagonista no competitivo. A medida que la concentración del agonista aumenta progresivamente, podemos ver que se produce una respuesta parcial. Sin embargo, aunque la concentración del agonista sigue aumentando, la magnitud de la respuesta o la eficacia del agonista ha sido disminuida de forma irreversible. ¿Por qué? Porque hay muchos receptores ocupados por el antagonista no competitivo que no pueden o que no están disponibles para generar una respuesta. Hablemos sobre potencia. La potencia de un agente está determinada por la cantidad de ese agente necesaria para lograr un efecto o una respuesta específica. Cuanto menor sea la dosis requerida, mayor es la potencia. Ilustremos esto con un ejemplo y vamos a comparar dos agentes, el cortisol y la dexametasona. Ambos son glucocorticoides. El cortisol tiene una potencia antiinflamatoria relativa de 1, mientras que la dexametasona tiene una potencia antiinflamatoria relativa de 30. Digamos que usted le da 20 miligramos de cortisol a un paciente. ¿Cuál es la dosis de dexametasona requerida para lograr el mismo efecto antiinflamatorio? Calculemos. Si la dexametasona tiene una potencia relativa de 30, significa que se debe administrar 30 veces menos dexametasona para lograr el mismo efecto que con el cortisol. Para obtener la cantidad de dexametasona a administrar, se calcularía así. 20 miligramos dividido por 30 igual a 0.75 miligramos. Por ende, para obtener el mismo efecto que con 20 miligramos de cortisol, se deberían administrar 0.75 miligramos de dexametasona. Usemos otro ejemplo, esta vez con el fármaco A y con el fármaco B. Por favor, preste atención a la gráfica. En el eje X encontramos la concentración plasmática. En el eje Y encontramos la disminución de la presión arterial sistólica, que va de 0 a 20 milímetros de mercurio. Para cada agente, a medida que se aumenta la dosis, la disminución de la presión sistólica es mayor. Pueden ver en la gráfica que 5 miligramos del medicamento A disminuyen la presión arterial sistólica de 20 milímetros de mercurio. Para lograr el mismo efecto con el medicamento B, se necesitan 10 miligramos. Entonces, ¿qué puede concluir? Puede concluir que el medicamento B es 2 veces menos potente que el medicamento A, pero los medicamentos A y B tienen la misma eficacia, porque son capaces de generar el mismo efecto.